Pues vamos a la palabra en esta mañana. Mire, como mencioné algo la semana pasada, hoy quiero hablar acerca de la palabra de parte de Dios para este año, para nuestro movimiento Centro Cristiano, Misiones Transmundiales. Así es el nombre completo de Centro Cristiano, Misiones Transmundiales, y lo hemos dejado solamente en Centro Cristiano. Y así nos identificamos. Por ejemplo, nosotros somos Centro Cristiano Tezoyuca, hay Centro Cristiano Miacatlán, Centro Cristiano Cuernavaca, centros cristianos por todo el estado, todo el país, y aún fuera del país, en Estados Unidos, en Cuba, en muchas partes del mundo, hermanos, hay iglesias que pertenecen a este movimiento. Y la palabra que Dios dio a nuestro pastor Jacobo Mondragón es la que se encuentra en Isaías 54, versículos 2 y 3. Isaías 54, versículos 2 y 3, que son los que juntos vamos a leer. Vamos a leerlo juntos, hermano. Isaías, capítulo 54, versículos 2 y 3. Los que ya lo tengan, hermanos, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Mira, hermano, al principio, en la primera parte, Dios está dando un mandamiento, una instrucción. Dice: ensancha el sitio de tu tienda. Y el pastor decía, nos imaginamos una tienda como esas tiendas de campaña ahí en el desierto, porque antes el pueblo, hermano, no habitaba en un lugar fijo, iba caminando donde Dios le decía que fueran, pero plantaban sus tiendas para permanecer un tiempo ahí, y cuando el Señor hablaba y decía que se movieran, tenían que levantar su tienda, irse a donde Dios les dijo. Pero mientras estuvieran ahí, ellos hacían sus tiendas. Y el Señor dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Y aquí viene una promesa. Si tú lo haces, viene la promesa. Dice: porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Es decir, vas a crecer, vas a avanzar, vas a abarcar más. Aún estarás mejor que antes. Y la otra parte de la promesa es: y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Mire, de una manera espiritual, el Señor nos está hablando y diciendo que tenemos que ensancharnos, tenemos que extendernos a nuestra mano derecha, a nuestra mano izquierda, reforzar nuestras estacas, alargar nuestras cuerdas y nuestras cortinas sean extendidas. Dice: y tu descendencia heredará naciones. Es decir, imagínese usted espiritualmente, hermano, que en esa tienda suya, en esa habitación suya, quepan todas
sus generaciones. Y si usted se imagina a todas sus generaciones, hermanos, usted no las va a poner en un lugar estrecho, no los va a poner en un lugar apretado. Usted va a extenderse espiritualmente lo más que se pueda para que todas sus generaciones quepan ahí, junto a usted. Y aún dice, las ciudades asoladas serán habitadas por tu descendencia, porque va a heredar naciones. Y oiga, ante la crisis que estamos hoy viviendo en la sociedad y en el mundo, en todas las áreas, material, espiritual, física, de cualquier naturaleza, estamos viviendo una sociedad y un mundo en crisis. Hermano, pero en medio de todo esto, Dios nos ha dado la palabra para que en este tiempo y en el tiempo que viene no nos acomodemos a vivir como hasta ahora hemos vivido. El deseo del corazón de Dios es que su pueblo, sus hijos, ¿quiénes son su pueblo y sus hijos? Que su pueblo y sus hijos no se conformen con lo que ahora son y no se conformen con lo que ahora tienen. Porque Dios quiere que seas más y que tengas más y que tengas en abundancia. Amén. Así es que Dios quiere que nos extendamos, que vayamos hacia adelante, que dejemos de limitarnos, que dejemos el conformismo y la comodidad para que nos pongamos a trabajar y extendernos hacia lo nuevo de Dios, abarcar más de lo que ahora tenemos, ensanchar nuestra tienda, alargar nuestras cuerdas y reforzar nuestras estacas. Porque Dios quiere que su iglesia se extienda a su mano derecha y a su mano izquierda. Y ya pregunté quién es la iglesia del Señor. Somos tú y yo, hermano. Y Dios quiere que tú y yo nos extendamos, nos ensanchemos. Y ahí está la promesa más adelante, hermano. Él está diciendo: ensánchate, expándete, porque si lo haces, entonces tu descendencia va a heredar naciones y habitará aún en esas ciudades que han sido asoladas. Es decir, aún en esos lugares donde el diablo hizo destrozos o hizo estragos, aún esas ciudades serán alcanzadas y serán bendecidas. Quiero leerle otra versión. Dice la versión de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. ¿Y qué? No repares en gastos. Pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que la palabra que me gustó de esta versión es aquella que dice: no repares en gastos? Como diciendo: oye, cueste lo que cueste, necesitas ampliarte, necesitas ensancharte, necesitas extenderte. No repares en lo que va a costar, porque va a valer la pena, porque va a venir una bendición tan grande que no te vas a acordar de lo que hiciste o lo que gastaste en esa ampliación. La bendición va a ser mucho mayor para ti y para toda tu descendencia. Amén. Y es que muchos de nosotros nos hemos conformado. Muchos estamos conformes
con ser nosotros salvos. Muchos dicen, bueno, ya soy salvo, pues ya aquí me la llevo leve, tranquila, ya tengo la salvación, Dios me perdonó. Y qué bueno, hermano, gloria al Señor por eso. Pero ¿y tu casa? ¿Qué va a ser de tu casa? ¿Qué va a ser de tu familia? ¿Qué va a ser de tus generaciones? Porque a veces pensamos egoístamente, yo ya estoy bien, hay los demás que se hagan bolas, hay los demás si quieren y si no, es su problema. Hermano, estás siendo egoísta porque no estás pensando en tus hijos, no estás pensando en tus nietos, no estás pensando en tus bisnietos y no estás pensando en todas las generaciones que Dios quiere bendecir, y que por nuestra comodidad, por nuestro conformismo, nos queremos quedar solamente así. Por eso dice la palabra, no seas escasa. No solamente pienses en ti, no te limites. Oye, yo te quiero dar 1000 hectáreas de tierra, espiritualmente hablando. Mira, yo quiero llenar tu casa de bendiciones hasta que rebose, hasta que sobreabunde, dice la palabra. Pero no te las puedo dar porque estás en un lugar tan chiquito que no cabría toda la bendición que yo quiero darte ahí. Tienes que ampliarte, tienes que extenderte para que todo lo que Dios traiga pueda estar en ese lugar y aún más. Y no solamente ser bendecido tú, sino todas tus generaciones. Por eso tenemos que ser conscientes, hermanos, sabios en el Señor. No solamente soy yo, es toda mi casa y todos los que vienen detrás de mí, amén. No repares en gastos. Cueste lo que cueste, tienes que esforzarte, trabajar para que todos ellos, tus seres amados, sean alcanzados también y reciban también bendición. Esto es lo primero. Pero también necesitamos trabajar en nuestro propio crecimiento espiritual. Decía nuestro pastor Jacobo, los primeros que tienen que reforzar sus estacas son aquellos que al día de hoy no están definidos en cuanto a su fe en el Señor. Esos son los primeros que tienen que reforzar sus estacas, hermanos. Andan de aquí para allá, vienen a la iglesia, pero siguen coqueteando con el mundo. Vienen un domingo sí, decía el pastor, y 4 no. No tienen definida su situación en cuanto a su relación con Dios. Y esos son los primeros que tienen que reforzar sus estacas. Permanecer firmes en su fe, firmes en el Señor, afianzarse en la roca que es Jesucristo. Y también decía, no voy a dar todo lo que el pastor dijo, pero quiero parafrasear algunas cosas y medio explicar algunas otras con la ayuda de Dios. Decía, ¿cómo puede alguien pues reforzar sus estacas? Y decía, tienen que cavar más profundo. Es decir, profundizar en su relación con Dios y profundizar en el conocimiento de su palabra. ¿Cómo puedes reforzar entonces tus estacas, hermano? Tienes que cavar más profundo, tienes que cavar más hondo, no poner unas estacas nada más ahí. Mira, cuando tú pones una tienda de campaña por ahí en el pasto, digamos, pues nada más con que se entierre tantito y ya medio se sujete, ya la hicimos. Porque al rato la vamos a quitar, o al rato pues ya se va a caer. Pero hermano, si queremos reforzar nuestra vida, si queremos reforzar nuestras estacas, si queremos reforzar nuestra fe, tenemos que cavar profundo.
Mientras más profundo cabemos, más fuertes estarán puestas nuestras estacas. Y tenemos para esto que profundizar en nuestra relación con Dios. Tu relación con Dios, hermano, tiene que ser más profunda. No ahí superficialmente, no ahí al ahí se va, no nada más el tiempo que me sobre. No, hermano, necesitas cavar más profundo y afianzar tu relación con Dios y afianzar tu conocimiento de la palabra. Porque ahí está la vida, dice el Señor. Si hoy quieres afianzar tu vida, tienes que afianzarte en la fe en el Señor y afianzarte en la palabra. Profundizar en ella, leerla, meditarla y aplicarla en tu vida. Y decía también nuestro pastor, se refería al capítulo 53 de Isaías, que es uno antes del que acabamos de leer. Mira, en el capítulo 53 se habla en su totalidad de Jesucristo. Te invito a que la leas con calma. Vamos a leer solamente una parte ahorita. Dice, habla del sufrimiento. Fíjate de lo que habla este capítulo. Habla totalmente de Jesús y habla del sufrimiento que tuvo que soportar nuestro Señor a causa de nosotros. ¿Cómo? Sí, a causa tuya y a causa mía, a causa de todos nosotros. Porque tomó Él nuestro castigo, el castigo por nuestros pecados. Isaías 53 del 7 al 11 dice, y léalo conmigo por favor: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Versículo 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Y mira, hermano, al leer esto, yo no sé si alguien todavía pueda tener duda del amor eterno de Dios hacia su pueblo. El amor eterno de Dios por ti y por mí. Después de mirar todo lo que sufrió Cristo por nuestra causa, por nuestra culpa y todo lo que tuvo que pasar, yo no tengo ninguna duda, hermano, de que Cristo me ama, de que Dios me ama y mandó a su Hijo en mi lugar para ser condenado y muerto en la cruz, derramar toda su sangre
para perdonarme y para contarme entre sus descendientes. Una vez decía, hermano, que Cristo vino a la tierra como el primogénito de Dios. Ya lo comentamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, al unigénito y al primogénito, al primero de entre todos los hijos de Dios. Pero después de haber cumplido con lo que Dios le mandó hacer a esta tierra, Él hizo posible que tú y yo ahora también seamos hijos de Dios. Y lo dije aquella ocasión. Así es que Cristo ya no es el primogénito, es el único hijo. Ya no es era el único hijo de Dios. Perdón, ya no es el unigénito, es el primer hijo de Dios, pero ahora ya no es el único. Ahora todos y cada uno de nosotros que creemos en Jesús y nos entregamos a Él, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Y se cumple la palabra. Dice aquí que entonces hará posible que muchos sean contados entre los justos. Y dice, y a causa de lo que sufrió mi siervo, hará posible que muchos sean contados justos, porque Él nos justificó delante de Dios. Lo que trataba de decir, hermano, es que no se puede cavar, no se puede ahondar, profundizar lo suficiente sin sufrimiento. Todo lo que Jesús sufrió en carne propia tuvo como resultado que se diera la promesa que después viene en el capítulo 54, arriba de lo que leímos, que dice: estéril vas a tener hijos, alarga tus cuerdas, no seas escasa, viene bendición, viene provisión. Pero no se puede profundizar sin pagar un precio. Precio que no muchos quieren pagar y prefieren, como dije al principio, llevársela tranquila, sin tanto esfuerzo, viviendo solamente una religiosidad. No quieren cavar profundo en las cuestiones espirituales para poder reforzar sus estacas y prefieren ponerla solamente por encimita. Así que por encimita sus estacas, cuando ven o cuando viene una tormenta, cuando viene un viento, aunque no sea muy recio, se desbaratan y se caen. Mira, podrás extenderte, podrás avanzar, vendrán bendiciones, pero antes tienes que cavar más profundo, porque si no lo haces, no puedes llegar a tener la bendición que se encuentra en este capítulo 54. Primero, tenemos que cavar más profundo en las cuestiones espirituales. Necesitamos crecimiento, necesitamos expansión, necesitamos abarcar más, necesitamos extender nuestra tienda y no podremos hacerlo cuando todavía hay cristianos flojos, apáticos y que no quieren hacer nada en el reino de Dios. En aquella ocasión, hermano, yo estaba oyendo la predicación, estaba mirando y yo estaba viendo al pastor molesto, enojado, hablando fuerte. Decía: no podemos estar luchando contra cristianos que todavía se quedan allá afuera cuando vienen a la iglesia tomándose un cafecito mientras deberían estar aquí en el culto. Cristianos que están checando sus redes sociales o saliéndose a hablar afuera en su celular mientras se está orando o se está alabando o se está predicando.
Cada una de esas personas necesitan tener más espiritualidad, profundizar en su fe, ser más responsables de su fe. No podemos seguir igual. No puede decir que vine al culto mientras está mirando constantemente su reloj a ver a qué horas termina la predicación, porque tiene cosas más importantes que hacer allá afuera que estar aquí unos minutos con el Señor. Hermanos, hermano no puede llegar a la mitad del culto y estar queriendo irse antes de que termine. Hermanos, hay que llegar puntuales a la cita con el Señor. No llegar a la mitad del culto y salirse antes porque le urge irse. Tenemos que cavar más profundo en las cuestiones también doctrinales. Usted debe conocer más la doctrina. Debe entenderla y debe defenderla. Y la bendición entonces vendrá cuando hayamos profundizado en nuestra relación con Dios. El lunes anterior que estábamos aquí en el ayuno y oración, nada más los pastores de zona y yo les puntualizaba nuevamente: pastores, necesitamos enseñar doctrina. Necesitamos profundizar en la doctrina, conocerla, entenderla, aplicarla, incluso hasta defenderla. Porque por ahí andan un montón de sectas tratando de confundirte y de engañarte con la misma palabra quizás. Y si tú no conoces la palabra y si tú no profundizas en la doctrina en la que has creído, porque se supone que si ya eres cristiano, ya tienes tiempo caminando con el Señor, ya conoces la palabra, conoces la doctrina, sabes en lo que crees y por qué crees y lo has aceptado. Has sido convencido por el Espíritu Santo de que es la verdad y en esa tienes que creer, incluso defenderla cuando pretenden confundirte. ¿Por qué tienes que alargar también tus cuerdas? Porque viene bendición, hermano. Déjame decirte que cada demanda que Dios nos hace trae como resultado una gran bendición. Dios demanda ciertas cosas de sus hijos. Dios nos demanda algunas cosas. Incluso hasta a veces yo lo tomo como una exigencia de parte de Dios. Tienes que hacer esto. Tienes que comportarte de esta manera. Tienes que caminar así. Tienes que dejar todo esto que te estorba. Tienes que hacerte a un lado de todo lo que viene en el mundo. Y a veces nos cuesta trabajo. A veces nos es muy difícil. Pero cuando logramos obedecer a Dios, entonces viene la gran bendición de parte de Dios. Vienen cosas buenas de parte de Dios. Pero por eso primero tienes que reforzar tus estacas. Porque mira, si tú alargas tus cuerdas sin reforzar tus estacas, entonces puede que corras el riesgo de que la tienda se caiga, de que tu casa se caiga. Yo no sé, hermano. A veces algunos hemos tratado de extender nuestras cuerdas, pero sin reforzar nuestras estacas. ¿Y sabes qué? Se nos va a caer la casa. Y yo no sé a cuántos ya se les cayó. O está a punto de. Porque no has profundizado, porque no has cavado, porque no has reforzado tus estacas. Las cuerdas, hermanos, son para crecimiento.
¿Y quién dice la palabra que extenderá sus cuerdas para crecer? La que no tenía nada, la que era estéril. El Señor está haciendo una promesa de expansión aquí, hermano, en su palabra a la que era estéril. Y Él está diciendo que cuando refuerce sus cuerdas, entonces dejará de ser estéril y crecerá. Y tendrá hijos y será productivo. Así es que no seas escaso, no seas escasa. Levántate, avanza, despierta, crece y experimenta en carne propia la gloria de Dios en tu vida y la gloria de Dios sobre tu casa. Amén. Entonces, pues, este año es de afirmación. Y esa es la palabra que Dios me dio también. Por eso la semana pasada decía, no es algo distinto lo que Dios nos da. Todo tiene que estar conectado. Todo tiene que estar entrelazado. Y yo me esperé hasta que el pastor Jacobo nos expresara la palabra que Dios le dio, pero yo ya la tenía un poco antes, incluso lo comenté con la zona de Zapata. El Señor me dio esta palabra, pero me voy a esperar a ver qué es lo que Dios nos da también con la palabra que le da a nuestro pastor principal. Y mira, no es casualidad. Este año es de afirmación. Este año es de crecimiento. Este año es de expansión para dejar de ser estéril y poder multiplicarnos para alcanzar nuestra herencia y habitar aún y conquistar aún aquellos lugares que han sido asolados por el enemigo. Y cuando escuchamos esto de ocupar aquellos lugares que han sido asolados por el enemigo, hermano, yo en lo personal me imagino en mi vida muchas cosas. Y espero que tú lo tomes también. ¿Qué áreas de mi vida, qué terrenos de mi vida el diablo ha tenido asolados? Ha querido destruirlos. Están con una presión constante, están con una cosa constante del diablo, querer destruir, querer derribar, querer quitar, querer hacer daño. Pues cuando Dios nos bendiga, hermanos, y lo va a hacer, aún esas áreas, aún esos terrenos podremos conquistar y podremos ocupar, y el diablo ya no va a poder meterse ahí, porque Dios va a restituir lo que el diablo nos ha robado. Amén. Tenemos que ensancharnos, pues. Y cuando hablamos de ensanchar, estaba yo leyendo que ensanchar también se traduce como salir rompiendo. Y Dios quiere que tú te expandas. Y literalmente lo que estamos diciendo es que en este año estás siendo desafiado. Sí, hermano, Dios te está desafiando. Y Dios ha determinado que en ese desafío Él te va a ayudar para que tú puedas ensancharte. Porque el diablo va a oponerse, déjame que te lo diga. El diablo va a oponerse o va a querer oponerse, pero Dios va a estar contigo. Y Dios te va a ayudar. Y te está desafiando y te dice, a ver, ensánchate. Y muchos dicen, es que yo no puedo, es que no me es posible, es que no creo que se pueda lograr. Pero Dios te está diciendo, ensánchate, te reto a que te ensanches, porque yo
estaré ahí para ayudarte, porque tú no estarás solo, porque yo haré posible lo que a ti te parece imposible. Según la visión del cielo, hermano, es que tú salgas rompiendo, que dejes de buscar cosas cómodas, cosas que no te retan, que dejes de optar por lo fácil y te incomodes a ti mismo para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Amén. Tienes que retarte a ti mismo, hermano, y decirte: yo puedo. Antes yo pensé que no podía, pero hoy voy a poder, porque no voy a estar solo. Dios va a estar conmigo en todo momento. Él me va a ayudar a lograrlo. Ya no actúes, hermano, por sentimientos, porque muchos nos hemos dejado llevar por emociones, por sentimientos. Ay, pobrecito. Ay, no quiero dañar. Ay, mira, ternurita. O por otro tipo de sentimientos. No, es que me hizo y me la paga. ¿Sabe qué? Yo no le voy a aguantar nada. Me está regañando, pues ahora no hago nada. Me están presionando, menos. Me están pidiendo hacer algo que no me gusta, no lo voy a hacer. Emociones, sentimientos. Es que me cae gordo y no le voy a hablar. Que es mi vecino y allá no le hablo, pues aquí menos. Ya no actuemos, hermanos, por sentimientos, por emociones, actuemos por determinación. Tomemos una decisión firme, determinada. Y me parece, hermano, que si tenemos que salir rompiendo algo, al primero o a la primera que debes salir rompiendo es a ti mismo. Salir de ese molde en el que el diablo te ha tenido encerrado, limitado, escaso. Tienes que romper eso, hermano. Tienes que salir a la libertad que Dios te ha dado. Tienes que salir a la abundancia que Dios tiene para ti en todas las áreas. Tienes que empezar a crecer. Tienes que levantarte. El diablo te ha tenido oprimido ahí por muchos años y ya hasta te acostumbraste a estar así. Pero Dios quiere darte libertad. Dios quiere darte prosperidad. Dios quiere bendecirte de una manera abundante. Tienes que romper todo eso a ti mismo, porque sabes una cosa, el primer enemigo de nuestro crecimiento somos nosotros mismos. Ese tú que quiere comodidad, ese tú que quiere que todas las cosas le vengan fácil. ¿Sabes? Eso no será fácil, pero para poder hacerlo, Dios ya te va a preparar. O Dios ya te preparó. ¿Habrá alguien que diga: estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿O estoy en ese proceso? Bueno, cuando menos dos aquí ya están en ese camino. Mira, es como, por ejemplo, es como un águila. Primero era un huevo que ha pasado tiempo encerrado ahí. Y ahora le ha llegado el tiempo de salir de ese lugar para mostrarse tal como Dios quiso que fuera, para mostrar todo lo que estaba escondido,
para ser expuesto y mostrar lo que Dios ha puesto ahí. Tienes que ser como el águila que rompe el cascarón y que se muestra tal como Dios quiere que sea. Y tú tienes que ser como una de esas aves. Tienes que mostrarte como Dios te ha hecho, como Dios, con las cosas que Dios te ha dado. Hermano, ha llegado tu tiempo de salir de ahí. Hay cosas que estaban ahí escondidas dentro de ti, que ni siquiera sabías que Dios ya te las había dado, pero que ha llegado el momento de romper el cascarón y mostrar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Mira, yo creo firmemente que este año va a haber personas que te van a mirar, te van a ver donde algún día pensaron que no ibas a llegar. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Satanás te va a ver. Fíjate lo que te estoy diciendo. El mismo Satanás te va a ver donde no quería que estuvieras. Es probable que ya te hayas acomodado, que has estado buscando lo fácil, pero Dios te estará hablando para decirte: no es a lo fácil, es bajo presión. Va a haber obstáculos, pero Dios va a estar contigo para verte crecer, para verte ensanchar tu tienda aún en los momentos de angustia. Fíjate lo que dice el Salmo 4:1. El salmista dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Fíjate lo que dice el salmista: cuando estaba en angustia, aún en medio de esa angustia, tú, Señor, me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Va a llegar un momento, hermano, en que podrás ya decirle a la gente: mira, si ves que no me deprimo, si ves que ya no me caigo, y si me caigo me vuelvo a levantar y sigo adelante, es que Dios me ha puesto en modo expansión. Y es que este año yo le voy a creer a Dios. ¿Cuántos pueden decir: estoy ya en modo de expansión? Estoy listo para ensancharme. Podrán haber venido ataques del diablo, hermano, pero ha llegado el momento de contraatacar con las armas que Dios nos ha dado. Si el enemigo te había atacado con resentimientos, con desacuerdos, con enojos, con falta de perdón, es tiempo de contraatacar con todo lo contrario a eso, hermano. Es tiempo de atacar, ¿verdad?, con amor, con perdón, con unidad. Alíñate a la voluntad de Dios y Dios va a honrar a aquellos que le honren. Amén. Tú tienes que decir: yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga y estoy determinado a hacerlo. Es cierto que habrá gente que no lo va a entender, gente que no lo va a aceptar, gente que lo va a cuestionar y te va a decir: oye, no tienes que ser tan religioso, oye, no seas tan apegado a lo que Dios quiere. Mira, tú puedes llevártela más tranquilo, no tienes que esforzarte tanto. ¿Para qué trabajas? Si ya eres salvo, si ya Dios medio te bendice,
ya, tranquilo. Hermano, te van a cuestionar, te van a tachar de religioso. Pero si tú en medio de todas estas cosas te enfocas en hacer lo que Dios dice, entonces Dios te va a honrar por el hecho de haberlo obedecido. Hermano, hermana, es tiempo para crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de madurar, es tiempo de comenzar a dar fruto abundante para Dios. Mira, ya no sigas llorando por las cosas que el diablo te hizo. ¿Te la vas a pasar llorando toda tu vida? ¿Te vas a seguir lamentando todo el tiempo hasta que Cristo venga por lo que el diablo hizo? ¿O por lo que el diablo te quitó? Ya no sigas llorando por todo eso, hermano. Si vas a llorar, tienes que llorar en la presencia de Dios. Ya no llores tampoco por los hijos de las tinieblas, porque hay gente que le agrada verte sufrir. Hay gente que se alegra cuando te va mal y lo celebra todavía. Es gente que no te da nada. Mejor que tus lágrimas sean derramadas delante de Dios, que es el que te da todo lo que necesitas. Él es el quien te da toda su bendición. Y es Dios que te quiere avanzando, que no te quiere ver estancado, que no quiere verte nada más ahí. Necesitamos cada uno de nosotros ser responsables y alinearnos a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo lo hacemos, entonces Dios se hace responsable de que se cumplan en ti todas las promesas que ha hecho a través de su palabra. Cuando tú te haces responsable de hacer lo que Dios te dice, Él se hace responsable de que sus promesas se cumplan en tu vida. Pero tienes que pagar un precio, hermano. El precio de ensancharte, el precio de la expansión, de ir hacia adelante, a la derecha y a la izquierda. Tienes que dejar tu comodidad, tienes que ser puntual para llegar a los cultos, tienes que trabajar para servir a Dios, tienes que dejar la flojera para ir a tu grupo familiar. Si no tienes tu grupo familiar, pues deja ya tu comodidad, intégrate a uno. Tenemos que salir a evangelizar, alcanzar las almas perdidas. Tienes que trabajar, esforzarte por lo que vale la pena, hermano. Me voy a referir, y ya con esto estoy terminando, primeramente a la familia. Varones, escúchenme bien. Varones, tenemos que poner orden en nuestra casa. ¿Estás oyendo? Tenemos que poner orden primeramente en nuestra casa. Tú tienes que dejar de ser apático. Bueno, allá en mi pueblo le llaman comodino o hacer concha, ¿no? Varón, tienes que tomar el liderazgo que Dios te dio para tu casa. Tienes que hacerte cargo de lo que ahí pasa. Tienes que tomar tu lugar como cabeza de tu hogar y cumplir con tus responsabilidades. Tú eres el portero que Dios puso en tu hogar para ver lo que entra y lo que sale. Tienes que hacerte cargo y hacerte responsable de toda tu casa, porque tú eres la autoridad que Dios puso
y eres la cabeza de tu hogar. Mujer, ahora sí despierta. Tienes que dejar de querer controlar todo, principalmente a tu marido. Tienes que dejar que tu esposo ejerza su autoridad, pero de la manera correcta. Tienes que sujetarte a tu marido y respetarlo. Ni un amén. Pero déjame decirte algo, aunque no te guste, aunque no te parezca, así tiene que ser, porque es el orden de Dios. Hijos, a ver, ahora los chavos ya se fueron, pero muchos somos hijos o algunos son hijos. ¿De quién? No sé, ¿verdad? Pero son hijos. Hijos, tienen que obedecer y honrar a sus padres, amarlos tal como son. Y si tienen un padre que no les agrada y que no les gusta su comportamiento y todo, tienen que amarlo de todos modos, orar por él para que Dios cambie su corazón. Si tienes una mamá que siempre te está exigiendo y regañando, tienes que amarla de todas maneras y orar para que Dios le baje 3 rayitas a su asunto. Los hijos tienen que obedecer y tienen que honrar a sus padres siempre. ¿Sabías que cuando el esposo toma su lugar, escúchame bien, ¿sabías que cuando el esposo toma su lugar y cuando la esposa se sujeta, no esta, sino sujeción? Y cuando los hijos honran y obedecen, Dios va a traer crecimiento. Dios va a traer crecimiento. Porque cuando se hace de esa manera, entonces estamos en el orden de Dios y alineados a sus mandamientos. Y entonces seremos ensanchados y podremos albergar mucha más bendición en nuestra tienda, mucha más bendición en nuestra casa y como consecuencia también como iglesia. Pero tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer sus mandamientos y tenemos que ponernos en el orden que ya Dios ha establecido. Porque no es algo que yo se los esté diciendo ahora para que lo hagan. Dios ya lo estableció desde antes, para que siguiéramos sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos y nos pongamos en el orden, alineados a su voluntad, y entonces la bendición llegará de una manera mucho más abundante de lo que tú te has imaginado. Porque si no es así, hermano, pues Dios es bueno y te bendice, pero no recibes la bendición tan grande como Dios te la quiere dar. Porque estás en desorden, porque estás en desobediencia, porque estás en rebeldía, porque haces lo que quieres. Y Dios es bueno, nos bendice, pero no nos podría bendecir mucho más si nos alineamos a su voluntad y hacemos como nos ha indicado en su palabra. Y entonces podremos ensancharnos, ¿verdad? Podremos extendernos, hacer las cosas, diría yo, legalmente. Mira, si nosotros nos queremos ensanchar y le queremos comprar acá a la ruta, pues tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo legal. No me puedo yo ensanchar, este local no se puede extender
si no ponemos orden, si no hacemos las cosas como se debe, si no pagamos un precio, si no hacemos un papel, si no ponemos en orden todas las cosas. ¿Cómo me puedo yo extender hacia allá si no hago todo eso? Si yo me extiendo hacia allá, tiro esta barda y la pongo a la mitad de la ruta, van a venir y me van a sacar, me van a reclamar y me van a meter hasta el bote, porque estoy actuando mal, porque no estoy siguiendo lo que es correcto, porque no estoy haciendo las cosas bien. Hermano, Dios quiere que te ensanches, que te expandas, que abarques más, pero lo primero que quiere es que te pongas en orden y que te alinees a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ya el Señor lo grabó, tu amén. Te va a estar demandando. Y acuérdate que cada demanda que cumples, Dios trae una bendición. Y grande. Amén.